Ahora vamos a hablar de lo que es la función compuesta o composición de funciones. Se dice que es una operación más que se hace con funciones. Miremos, composición de funciones dice, sean f de x y g de x funciones, que al menos pues tengan imagen para un valor de los x, ¿cierto? Si f y g son funciones, entonces yo puedo escribir f compuesta g. Este símbolo pequeño, como un círculo pero pequeño, ese símbolo es el símbolo de composición, es el que indica compuesta, así como por ejemplo f más g, esto indica una suma, pues este símbolo indica compuesta. Entonces, f compuesta g se puede también reescribir como f en g, es decir, a la función f la evaluamos en g. Ya lo miramos ahorita en un momento. Y se dice que el dominio de esa función compuesta f en g es toda x que pertenece al dominio de g, llamémosle interna, para los que la imagen, es decir, g de x, está en el dominio de f. Eso suena como enredado, pero ya con el ejercicio lo vamos a ver. Así como yo puedo hacer f compuesta g, también puedo hacer g compuesta f. En este caso es, a g la vamos a evaluar en f. Esta es la condición del dominio. Entonces sería todas las f, todas las x que están en el dominio de la interna, para las cuales la imagen de f pertenecen al dominio de la función externa, que en este caso es g. Nosotros ya vimos que las funciones se comportan de la siguiente manera. Tiene una entrada, pasa por el modelo y entonces me genera una salida. Eso lo cumple toda función. Obviamente pues la entrada está restringida al dominio de la función. Entonces tengo una entrada, pasa por el modelo y me da una imagen. ¿Qué sucede con f compuesta g? Bueno, lo que sucede es que observen que f compuesta g, la entrada de f es g. La entrada de f es g, es decir, nosotros tenemos una función g, la cual pues también tiene su entrada. La entrada de g pasa por el modelo y me da la salida de g, que es g de x. Esa salida de g va a ser ahora la entrada de la función f. Por lo tanto, la salida de f va a ser f evaluada en g de x. Miremoslo con un ejercicio. Tengo dos funciones. 2x más 1 es f de x y g de x sería x más 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta composición se puede también escribir como f evaluada en g. Lo que quiere decir es que a f en el lugar de la x voy a escribir a g. Entonces, g es x cuadrado más 2. Ahora, evaluando la función f en x cuadrado más 2, lo que debo hacer es, en el lugar de la x, vamos a escribir x cuadrado más 2. Y pues lo demás queda igual. En este caso, esto que tenemos aquí es la función f compuesta g. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? En la f, en el lugar de la x, vamos a escribir lo que es g. Otra forma en que podríamos hacer esto sería así. Si yo sé que es f compuesta g, entonces en lugar de la x escribo g. Y luego reemplazo a g por su ecuación, que es x cuadrado más 2 más 1. Y observe que obtenemos lo mismo. ¿Por qué? Porque es que f compuesta g es, en el lugar de la x de f, escribir a g. Y eso es lo que estamos haciendo. En este ejercicio me preguntan, f de x es igual a raíz de x y g de x es raíz de 2 menos x. Encuentra f compuesta g y el dominio de esa función. Entonces, f compuesta g ya decíamos que es f evaluada en g. F evaluada en g sería la raíz de g. Y luego cambiamos su respectivo valor de g. G es equivalente a la raíz de 2 menos x. Entonces, la función compuesta es esto que tenemos aquí. Ahora, por propiedad de raíz, nosotros podemos decir que esto es la raíz cuarta, se pueden multiplicar, y de 2 menos x. Ahora encontremos el dominio de esa función. Si es f compuesta g, ¿qué debo hacer? Dice, toda la x en el dominio de g. Entonces necesitamos encontrar el dominio de g. Y además dice para las cuales, ¿cierto? Para las que g de x está en el dominio de f. O cumple el dominio de f, ¿de acuerdo? Cumple el dominio de f. Ya con el ejercicio lo vamos a entender mejor. Entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio de f son los x
mayores o iguales que 0, ¿verdad? ¿Y cuál es el dominio de G? El dominio de G es los x menores que el número 2, menores o iguales que el número 2. El dominio de G son los x menores o iguales que el número 2, es lo que tenemos allá. Y además debo cumplir que g de x cumple o está en el dominio de la x. En palabras otras, lo que tenemos que hacer es tomar la condición de f y en el lugar de la x poner a g, porque eso es lo que estamos haciendo durante todo el ejercicio, y resuelvo la ecuación. Así como para hacer la compuesta también reemplazo la x por la g en la ecuación. Entonces tengo que x menores o iguales que 2 y resolviendo la ecuación elevamos al cuadrado, me queda 2 menos x mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces aquí genera que 2 menor o igual, mayor o igual que la x, o sea las x menores o iguales que 2. Este sería pues la condición donde g está en el dominio de f, es esto, pero eso lo tengo que intersectar con el dominio de g. Si yo intersecto las dos, pues el dominio total me va a generar, como es el mismo conjunto, me queda los x menores o iguales que 2. Y este es el dominio de la función compuesta, f compuesta g, ¿de acuerdo? Miremos qué sucede si ahora me preguntan g compuesta f. G compuesta f es tomar a g y cambiar la x por f, lo cual me daría que g es esta expresión, es la raíz de 2 menos, pero estamos cambiando la x por f. ¿Y quién es f? F es la raíz de x, entonces la raíz de x. Ahí tengo lo que sería la función compuesta g compuesta f. ¿Qué hicimos? En el lugar de la x escribimos a lo que corresponde a f. ¿Cómo encontramos el dominio? Como ahora estamos haciendo es g compuesta f sería todas las x del dominio de f. El dominio de f y además que f de x cumpla el dominio de g. Es lo que dice nuestra condición. El dominio de f es los x mayores o iguales que 0. Y g de x lo vamos a reemplazar. Entonces esta f la vamos a cambiar por el x en el dominio de g. Tenemos entonces que f de x tiene que cumplir el dominio de g. ¿Y cuál es el dominio de g? Que tienen que ser menores que 2. Reemplacemos los valores. Me queda f es la raíz de x menores o iguales que 2. Ahora, resolviendo esta ecuación tengo que x es menor o igual a 4. ¿Sí? X es menor o igual a 4. Y en este caso tengo x mayor o igual a 0. Si nosotros intersectamos los dos conjuntos, los mayores que 0, los menores que 4. ¿Cuál es la intersección de los dos conjuntos? Pues la intersección entre los dos conjuntos es esto que tenemos aquí, desde 0 hasta el número 4. Y ese es el dominio de la función compuesta. Bien, g compuesta g y el dominio de esa composición. Entonces, g evaluada en g me va a generar g de x que es igual a la raíz de 2 menos, y en el lugar de la x vamos a poner a g. Eso va a quedar entonces la raíz de 2 menos, y en el lugar de la g nuevamente lo que vale g, que es la raíz de 2 menos x. ¿Sí? Y esa expresión que tenemos ahí es la función compuesta. Ahora, para encontrar el dominio necesitamos entonces el dominio de la función interna, ¿cierto? El dominio de la función interna. En este caso, como ambas son g, entonces tenemos los x menores iguales que 2 y además que g de x cumpla, o sea, que la interna cumpla la condición del dominio de la externa. En este caso es que 2 menos x sea menor o igual a 2, ¿sí? Esto es lo mismo, solo que cambiamos la x por la que está interna. Resolviendo tenemos x menor o igual que 2 y tenemos que resolver esto. Entonces 2 menos x menor o igual que 4, lo cual me generaría 2 menos 4 menor o igual que x, o sea las x mayores o iguales que menos 2, ¿de acuerdo? Tengo que intersectar este conjunto con este conjunto para que me dé el dominio de la función compuesta. ¿Qué tengo? Los x menores que 2, aquí está el 2 y dice los menores que 2. Y también tengo los x mayores que menos 2.
vamos a suponer que aquí está el 0, aquí está el menos 2 y dice los x mayores o iguales que menos 2. ¿Cuál es la intersección entre los dos conjuntos? La intersección está entre menos 2 y 2. Por lo tanto, entonces el dominio es entre menos 2 y 2. El dominio de esta función es entre menos 2 y 2. Este ejercicio me dan f y me dan g y me piden f compuesta g y su dominio. Entonces, f compuesta g es lo mismo que f evaluada en g. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de composición? Donde esté la x en f tenemos que cambiarla por g. Donde esté la x en f tenemos que cambiarla por g. En la ecuación sería, entonces, donde está la x la cambiamos por g. Y luego pues decimos quién es g respectivamente, x cuadrado más 2 y menos 3. Eso me lleva entonces a concluir, puedo hacer la operación x cuadrado menos 1, ¿de acuerdo? Esa es f compuesta g. ¿Cómo encuentro el dominio? Siempre va a ser el dominio de la interna, en este caso el dominio de g, que es la interna, ¿sí? Interna es g, y tengo que hacer que esa misma función g cumpla el dominio de la externa. Para eso necesitamos el dominio de esta función. Entonces, el dominio de f es igual a todos los x mayores o iguales que el número 3. Y aquí el dominio de g va a ser todos los reales, ¿de acuerdo? El dominio de g van a ser todos los reales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya habíamos dicho, en f donde esté la x tenemos que poner a g de x. Entonces, aquí en el lugar de la x escribimos g de x y 3. La intersección de los dos conjuntos es el dominio de la función. Miremos, el dominio de g son todos los reales, ¿de acuerdo? Y eso lo tenemos que intersectar entonces con esto. Ahora, g de x es x cuadrado más 2 cuando es mayor o igual que 3. Tenemos que resolver la desigualdad. Entonces, los reales intersectado con x cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Resolviendo la desigualdad tenemos x menos 1, x más 1, mayor o igual que 0 y la respuesta de la desigualdad, por ejercicios anteriores ya nosotros sabemos que la respuesta de esa desigualdad es desde menos infinito hasta menos 1, unido desde 1 hasta infinito, ¿cierto? Esa es la respuesta de la desigualdad. Entonces, esta respuesta la tengo que intersectar con los reales. Y los reales intersectada esa respuesta, pues me va a generar esa respuesta. Por lo tanto, el dominio de f compuesta g es igual a esto que tenemos aquí. Pero esto viene de intersectar esto con esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si en este ejercicio me piden f compuesta f? Entonces, en la función f voy a evaluarla en f. Donde esté x en f también voy a poner f. La raíz de f menos 3. Eso generaría entonces, ¿quién es f? La raíz de x menos 3 y menos 3. Esa sería entonces f compuesta f. Debo encontrar el dominio, entonces siempre va a ser el dominio de la interna. En este caso vamos a escribir el dominio de f intersectado con cuando el dominio, es decir, intersectado con cuando f cumple la condición del dominio. Entonces, cuando f es mayor o igual a 3. En este caso tenemos los x mayores o iguales que 3 y lo tenemos que intersectar con la raíz de x menos 3 mayor o igual al número 3. Resolviendo esto, intersectando, tenemos entonces el dominio. Tengo este conjunto y este conjunto, ¿de acuerdo? La intersección son todos los mayores o iguales que 12. Por lo tanto, el dominio para esta función, ¿de acuerdo?